Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte. A ver, le voy a pedir a Jennifer. Jennifer Morocho, ¿sí me escucha? Sí. A ver, Jennifer, usted va a pensar en este momento en una proposición lógica de tipo E. ¿Qué significa eso? Universal negativa. Por tanto, tiene que comenzar con la palabra ningún. ¿Sí? A ver, Jennifer, piense por favor y ya mismo lo anotamos acá en la pantalla su ejemplo. Universal negativo. A ver, Diana Baque, usted va a pensar por favor en una proposición particular afirmativa. Particular afirmativa, por tanto, tiene que comenzar con la palabra o con el cuantificador algún. Muy bien, esta Diana entonces va a ser una proposición de tipo I. Y le voy a pedir, a ver, ¿a quién le pido? Diana, ¿sí me escuchó lo que le dije? Sí. Ya. A ver, María de los Ángeles Álvarez, ¿sí me escucha? Sí, por acá. Ya, María de los Ángeles, usted va a pensar un ejemplo de proposición lógica tipo O, es decir, un particular negativa, ¿sí? A ver, vamos a abrir nuestras cámaras, jóvenes, para continuar y voy a compartir la pantalla. María de los Ángeles, por tanto, usted tiene que pensar una proposición particular negativa y las proposiciones particulares negativas comienzan con la palabra algún, espacio, no. ¿Sí? Por ejemplo, algún pez no es perro. ¿Será verdadero o falso? O más bien yo debería decir, ningún pez es perro. Ah, ahí está para pensar, ahí viene la lógica. Ok, piense por favor, Diana, piense María de los Ángeles y ahora vamos con Jennifer. Jennifer Morocho, a ver, vamos con su ejemplo, Jennifer, por favor. Usted nos va a decir entonces la proposición tipo E, universal, negativa, verdadera. Jennifer, ¿sí me escucha? Jennifer, ¿sí me escucha? Sí, sí, A ver, Jennifer, dígame el ejemplo. Ningún, Jennifer, ningún ser humano es diferente. ningún ser humano es... Diferente. A ver, Jennifer, pero ¿está segura de lo que me dice? Usted me dice que ningún ser humano es diferente. Por lo tanto, yo entiendo que todos los seres humanos son igualitos como dos gotas de agua. ¿Eso será verdad? Es ¿Usted falso. usted es diferente, por ejemplo, de su mamá, de sus hermanos? ¿Usted es diferente? Jennifer, ¿verdad que sí es diferente? Jennifer, ¿sí me escucha o no? Sí. Ya, por tanto, entonces habría que corregir su ejemplo y tendríamos que colocar ningún ser humano es igual a otro. Ahí sí, usted está haciendo una proposición universal negativa y resulta verdadero, ¿sí? Muy bien, vamos con Diana. Su ejemplo, Diana, por favor. Profesor, ¿tiene que ser del ser humano? No, 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 no. Esto puede ser de cualquiera. Puede ser de las plantas, de los perritos, de los gatitos, de los planetas, de lo que usted quiera. Ya, algunos mamíferos se encuentran en el agua. Saber algún. Entonces sería algún o algunos. Está bien, muy bien. En este caso lo voy a poner en singular. Algún mamífero Se se encuentra en el encuentra agua. en el agua. ¿Cuál sería ese mamífero que se encuentra en el agua? Por ejemplo, la ballena. La ballena es un mamífero y la ballena se encuentra en los océanos. Entonces veo que es verdadero, porque Diana dijo algunos, no dijo todos los mamíferos se encuentran en el agua, no. Porque, por ejemplo, los seres humanos somos mamíferos y no estamos en el agua, no podemos sobrevivir debajo del agua nosotros.
Muy bien, excelente, Diana. Vamos con María de los Ángeles. ¿Cuál es su ejemplo, María de los Ángeles? Eh, Active su eh, micrófono. Eso, ahí sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, puede ser ningún gato come carne. A ver, recuerde Algún que algún gato ya, algún gato come no, carne no o come no come carne. carne. A ver, mire la pantalla y dígame que este es el ejemplo que usted me dijo porque se escucha un poquito interrumpido. ¿Está bien? Lo Sí, que, ya, lo que ella me quiso decir es esto. A ver, vamos a analizar. Dice, algún gato no come carne. Ok, habría que investigarlo para ver si el predicado es verdadero. Porque resulta, pues, habría que investigar y analizar si todos los gatos comen carne, si son carnívoros, o si a lo mejor hay alguna clase de gatos en algún país del mundo que no comen carne, que a lo mejor comen otro tipo de alimentos. Pero de lo que yo sé, los felinos en general son carnívoros, comen carne. Piensa en un tigre, come carne, es carnívoro. Piensa en un león, come carne, en una pantera, en un leopardo, en un guepardo, en un puma. Todas estas clases de felinos son carnívoros. Y en este caso los gatos pues también son carnívoros. Entonces en ese caso no sería una proposición particular negativa, verdadera, porque en realidad vemos que todos los gatos o por ser felinos, comen carne. Pero ahora, a ver, vamos a cambiarle un poquito para que resulte ser verdadera. Mucha atención, jóvenes, en esto demanda mucha concentración de parte suya. Luego ustedes van a hacer un trabajito elaborando sus propios ejemplos, así que les recomiendo en su cuaderno, ustedes ya vayan escribiendo sus propios ejemplos de cada uno de estos. A ver, ¿cómo le podríamos cambiar para que resulte, esta proposición lógica resulte verdadera? Podría ser algún gato por ejemplo, podría ser algún gato no es de color blanco. Listo. Y ahí ya la proposición se convirtió en verdadera. Dice, algún gato no es de color blanco. O no es blanco, simplemente, más sencillo, no es blanco. Ahí sí es algo verdadero, ¿sí o no? Porque hay algunos gatos que no son blancos. Unos son amarillos, otros son negros, etcétera. Hay muchos colores. Muy bien, jóvenes, no se olviden que cada una de estas proposiciones lógicas a la vez pueden ser verdaderas o también pueden ser falsas. Y ahí viene mi inteligencia, mi desarrollo del pensamiento, mi filosofía, porque yo tengo que analizar estos ejemplos y determinar cuál es verdadera y cuál es falsa. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte del tema, la validez. ¿Qué será Acuérdense que la verdad, antes de pasar, la verdad se refiere a una característica de cada una de estas proposiciones lógicas. Miren que estoy analizando las proposiciones lógicas, los enunciados u oraciones lógicas, como ustedes lo quieran llamar, pero yo las analizo de una por una. Pues bien, la verdad está para eso, para calificar si esas proposiciones en particular son verdaderas o falsas. Ahora, el criterio de la validez. En cambio, la validez se dice o se refiere a los razonamientos, no a las proposiciones o enunciados. Por eso se dice que un razonamiento es válido o inválido. En cambio, una proposición es verdadera o falsa. Ojo, no se me pierdan, ¿no? Síganme el hilo en esta parte. A ver, voy a preguntarles, ¿el siguiente razonamiento será válido? Y le voy a preguntar, a ver, le voy a preguntar al joven, aquí tengo mi lista. Vamos a ver, ya. Vamos a preguntarle al joven Alexander Intriago. A ver, Alexander, usted sí puede ver la pantalla, ¿verdad? Quiero que usted me diga si el siguiente razonamiento es válido o inválido.
El razonamiento dice, premisa número 1, ojo, estas son las partes del razonamiento lógico. Premisa 1 dice, Jesús es hijo de Dios y camina sobre el mar. Premisa 2, yo soy hijo de Dios por el bautismo. Conclusión, por lo tanto, todos los bautizados caminan sobre el mar. Dígame si el razonamiento es válido o inválido, Ariel. ¿Le puedo decir yo, profe? Alexander. A ver, vamos a ver en el chat, me parece que no está escribiendo. Ya, a ver, dígame, ¿no es válido? ¿Por qué no es válido, Ariel? Alexander nos dice que no es válido. ¿Por qué? A ver, voy a seguir leyendo la respuesta que nos dice Ariel. A ver, en el chat, ¿los demás qué opinan de este razonamiento? ¿Es válido o es inválido? Dice el compañero Víctor Rodríguez, no es válido porque nosotros no podemos caminar sobre el mar. Ariel Intriago nos dice, Alexander Intriago nos dice, no es válido, pero no nos da la razón. A ver, Adrián, ¿usted qué nos dice? ¿Es válido o inválido este razonamiento? Es inválido porque yo nunca he visto a una persona caminando sobre el agua y tampoco he visto a Jesús caminando sobre el agua. No. Ya, listo. Gracias por su aportación, Adrián. Sin embargo, jóvenes, aquí viene la diferencia entre validez y verdad. Resulta, jóvenes, que este razonamiento es válido. Sí es válido. Lo que no es verdadero. Por eso me dice Adrián, profesor, yo no he visto que los seres humanos caminen sobre el mar. Se hunden, se ahogan. Y eso es verdad. Entonces, jóvenes, aquí quiero que ustedes noten la diferencia entre verdad y validez. Yo les pedí que analicen la validez de todo el razonamiento. Y si usted analiza todo el razonamiento, analiza la primera uno. Dice, Jesús es hijo de Dios y camina sobre el mar. Listo. Yo soy hijo de Dios por el bautismo. Claro, yo soy bautizado. A mí me dijeron que yo soy hijo de Dios por ser bautizado. Conclusión, todos los bautizados caminan sobre el mar. Este razonamiento es válido por la siguiente razón. Es válido porque esta conclusión que está aquí, donde estoy colocando el puntito rojo, esta conclusión es consecuencia directa de las premisas anteriores. Por eso el razonamiento es válido. Otra cosa muy diferente, muy aparte, es que la conclusión sea verdadera o falsa. Ahora sí les pregunto, jóvenes, ¿la conclusión es verdadera o falsa? Ahí sí lo que me dijo Adrián. Adrián dijo, eso es falso porque ninguna persona camina sobre el mar, se ahoga. Bueno, entonces, jóvenes, esa es la diferencia entre validez y verdad. Entonces, recuerden, la validez o no validez o invalidez se refiere a todo el razonamiento, es decir, a que la conclusión que está aquí al final, esta es la conclusión, miren, aquí les subrayo, esto es conclusión. Se refiere a que la conclusión es consecuencia de las dos premisas anteriores. Por tanto, pues en este ejemplo, el razonamiento resultó ser válido. Pero la conclusión resultó ser falsa. Ojo, jóvenes, muy atentos a esta parte porque a veces los estudiantes se confunden. Ahí dice, profe, no, pero como que no, como que sí. Pues bueno, ya le estoy explicando. Vamos a ver, acá tenemos otros ejemplos para que usted diferencie entre razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. A ver, ¿qué significará razonamiento deductivo? Aquí está. Pues bien, razonamiento deductivo, ojo a esta definición, ojo, razonamiento deductivo. Este razonamiento va de lo universal, de lo general, de lo amplio, a lo particular. Observen el siguiente ejemplo de razonamiento deductivo. Dice el ejemplo, todos los hombres son mortales. Aquí está, todos. ¿Es universal o particular? Adrián, ¿qué dice usted? El cuantificador todos, ¿es universal o particular? Universal. Muy bien, es universal. Por eso dice que este razonamiento deductivo comienza por algo universal. Todos los hombres.
Segunda premisa, Aristóteles es un hombre. Conclusión, por lo tanto, Aristóteles es mortal. Este es un razonamiento deductivo. ¿Por qué razón? Porque comencé de lo particular y comencé de lo universal y terminé en lo particular. ¿Por qué? Porque Aristóteles es un ejemplo particular de un solo hombre. ¿Sí? Por tanto, este razonamiento pues resulta ser válido y su conclusión es verdadera. Ahora, vamos al razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, ojo, vamos primero a la definición. El razonamiento inductivo es al revés, comienza de lo particular y termina en lo universal, en lo amplio. Entonces, lo particular en este caso dice, Aristóteles es un hombre. Y sí, en este caso estamos hablando de algo en particular. ¿Por qué? Porque Aristóteles es un ejemplo en particular, una persona, un hombre en particular. Aristóteles es un hombre. Premisa 2. Aristóteles es mortal, correcto. Conclusión, y aquí viene ya lo universal. Conclusión, todos los hombres son mortales. Entonces, miren, pues resultó que terminé en una conclusión universal. A esto se le llama razonamiento inductivo, porque comencé en algo particular que era Aristóteles y terminé en una conclusión universal diciendo que todos los hombres, todos absolutamente, son mortales. Por tanto, este razonamiento resulta ser válido y la conclusión resultó ser verdadera. ¿Sí? Muy bien. Ok, a ver, preguntas. A ver, pregunta. Profe. Le voy a preguntar, a ver, participación en clase. Vamos, participación en clase. Vamos a ver. Participar. Déjenme anotarle. No, sí tengo anotado. Participó Diana Vaque, María de los Ángeles Sala y Morocho. Listo. A ver, pregunta para... A ver, ¿quién no ha participado todavía? Fausto. Fausto, ¿me escucha? Fausto Lara. Ok. Fausto Lara, participación en clase para usted. A ver, usted va a analizar este primer razonamiento y usted me va a decir, el primer razonamiento es todo esto de aquí, perdón. Rayé la pantalla sin querer, listo. El primer razonamiento es todo esto de aquí y usted me va a decir si este razonamiento es válido o inválido. El razonamiento dice, todos los pianistas son sordos. Comenzó del universal, mire, por tanto es algo deductivo. Comenzó del universal y va a terminar en particular. Premisa 2. Mike Tyson, el boxeador, el campeón mundial, Mike Tyson es pianista. Conclusión, por lo tanto, Mike Tyson es sordo. Dígame, Fausto, el razonamiento, ¿es válido o inválido? Inválido. ¿Válido o inválido? Inválido. Con la I primero, con la inválido. Válido. No, Fausto, el razonamiento es válido. Usted va a decir, ¿cómo? No entendí, profesor. Acuérdense, jóvenes, ¿cuándo decimos que un razonamiento es válido? Cuando la conclusión, que está aquí, cuando la conclusión es consecuencia directa de las premisas anteriores. Y si en las premisas anteriores yo tengo que todos los pianistas son sordos, luego digo que Mike Tyson es pianista, por lo tanto Mike Tyson es sordo, el razonamiento resulta ser válido. Pero lo que no resulta ser verdadero es la conclusión. ¿Sí? O sea, este razonamiento resulta ser válido, aunque todas estas afirmaciones son un disparate. No son verdaderas, son falsas. ¿Sí? A ver, Fausto, por favor, active su micrófono nuevamente, su cámara. Fausto. Sí, profe. Ya. Sí, profe. A ver, Fausto, analice la primera proposición lógica, la primera premisa. ¿Es verdadera o falsa? ¿Es cierto que todos los pianistas son sordos? Falsa. Muy bien, esto es falso. Muy bien. Analice la segunda.
¿Es cierto que Mike Tyson es pianista? No, es falso. Falso. Mike Tyson no es pianista, Mike Tyson es boxeador profesional. Y por lo tanto, la conclusión, ¿Mike Tyson es sordo? ¿Verdadero o falso? También es falso. Mike Tyson no es sordo, no tiene esa discapacidad. Entonces, Fausto, y todo el curso, por favor, quiero que quede súper claro esta parte. Miren, cada premisa, la verdad o la falsedad de algo, se refiere a cada premisa. Miren, premisa 1, premisa 2, premisa 3. En cambio, la validez se refiere a todo el conjunto, a todo el razonamiento en conjunto, en general. ¿Sí? Y yo digo en este caso, pues, que el razonamiento es válido. Les había explicado, el razonamiento es válido porque resulta que esta conclusión es una consecuencia directa de la premisa 1 y de la premisa 2. De ley, si yo acepto la premisa 1 y la premisa 2, la conclusión es válida, pero no es verdadera. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver el segundo apartado. A ver, vamos a pedirle a Mei Ho. A ver, Mei, usted va a analizar el siguiente razonamiento y me va a decir si es válido o es inválido. Siguiente. Dice, premisa 1, Beethoven era un genio. Premisa 2, Beethoven era sordo. Conclusión, por lo tanto, Beethoven era pianista. ¿El razonamiento es válido o inválido? Inválido, ¿Por qué es inválido? porque la conclusión dice que Beethoven era pianista y no tiene nada que ver con la premisa 1 ni la 2, que dicen que Beethoven era un genio y era sordo. Excelente, May, excelente. Precisamente este razonamiento es inválido porque la conclusión, aquí voy a poner la I mayúscula de inválido. Es inválido porque la conclusión no tiene nada que ver con las premisas anteriores. A ver, lean la premisa 1. ¿En algún lado habla de pianista? No. Premisa 2. ¿En algún lado habla de pianista? No. Entonces, ¿cómo va a sacar una conclusión que no tiene nada que ver con la premisa? Entonces, muy bien, May, efectivamente, aquí le anoto su participación, muy bien. Efectivamente, pues es un razonamiento inválido. A ver, y con usted mismo, May, ahora vamos a analizar cada proposición lógica, cada premisa, a ver si son verdaderas o falsas. Dígame, May, ¿Beethoven era un genio? Beethoven, el músico, el compositor. No. Sí era un genio, May, sí era un genio, talentosísimo, de hecho es uno de los compositores más famosos y más geniales del mundo en la música clásica. Beethoven era sordo, bueno, quizá, no sé si tal vez en educación artística alguna vez leyeron la historia de Beethoven, pero bueno, Beethoven fue un músico que sí efectivamente sus últimos años terminó con una sordera absoluta. Era un músico que su mayor obra, la novena sinfonía de Beethoven, la compuso cuando estaba sordo. Entonces, mire, son verdaderas estas dos. Beethoven era pianista, por supuesto, era verdadera. Miren cómo es la lógica y por eso, jóvenes, hay que estar muy concentrados para no perder el hilo. ¿Sí? Entonces, Beethoven era pianista. Es verdadero. Pero si usted analiza el conjunto del razonamiento, si usted analiza todo el razonamiento, resulta que el razonamiento es inválido, porque la conclusión no tiene nada que ver con las premisas. En cambio, las premisas en este caso resultaron ser verdaderas cada una. Listo, jóvenes, ahí vamos a terminar. Recuerden, la validez se refiere a la forma del razonamiento, parecido a una jugada que es válida o no en un juego. En cambio, la verdad se refiere al contenido del razonamiento. Concuerda con la realidad. Un argumento puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera y aún así ser inválido. Por tanto, todo es cuestión de filosofar correctamente. Listo, jóvenes, nos hemos pasado un poquito. Bueno, Chao, me. Chao, profe. Chao, profe. ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Ok.